Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, donde ya sabéis que nos encanta hablar sobre crianza, sobre infancia, sobre educación y también, cómo no, sobre adolescencia, esa etapa tan bonita y que parece que los padres, las madres, nos vamos aproximando a ella como si fuese algo muy peligroso, que nos fuésemos a adentrar en una peli de terror y que queremos un poco, ya llevamos tiempo intentando plantearlo de una manera un poco más positiva, por suerte, para que pues, disfrutemos, yo creo, todos, todas, padres, madres y también las criaturas, pues esta etapa que tienen y que todos hemos pasado, ojo, que es que todos hemos sido adolescentes. Para eso, para reflexionar todos y todas juntos sobre la adolescencia y cómo vivirla y cómo considerarla un privilegio, vamos a hablar sobre el libro El privilegio de vivir con un adolescente, claves para educar con empatía y optimismo, qué importante esas dos palabras, con su autora, con Sonia López Iglesias. Lo primero, buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de acompañarte hoy y agradecida que tengamos ganas de hablar de la adolescencia mirándola un poco, bueno, con una mirada optimista, ¿no? Sí que es verdad, como tú decías muy bien, que la adolescencia es una etapa, yo creo que es la etapa educativa más difícil de acompañar con calma y con serenidad, pero si tenemos ganas de cambiar esta mirada, ¿no?, más positiva, vamos a disfrutar de, al final, la última etapa educativa que nos quedan de nuestros hijos en casa. Claro, es que eso hay que afrontarlo de esa manera, visualizarlo, que pensamos que no se van a ir nunca, pero ojo, El que tiempo pasa volando. efectivamente. Para conocer un poquito mejor a Sonia y que si no la conocéis por su trabajo en redes o como divulgadora o en otros podcasts, pues ella es maestra, psicopedagoga, formadora de familias, maratoniana. Lo pones como lo primero, pero para añadir esa carga ahí, ¿verdad? Formadora de familias, divulgadora educativa y especialista en educación emocional, adolescencia y duelo. Y compaginas tu carrera como maestra, como formadora en una escuela, con las charlas, con la formación, con la divulgación, con tus textos en medios, con tus colaboraciones, siempre sobre adolescencia o sobre educación, pero muy especialmente sobre adolescencia, porque también has hablado sobre otras etapas, y siempre Sí. con esa mirada empática, positiva, intentando dar confianza, que parece que nos hace falta, Sonia, es así, nos hace falta a las familias Sí, afrontarlo. mira, como decía antes, es una etapa muy complicada de acompañar con serenidad, entender el porqué de esas conductas inapropiadas que tienen nuestros hijos de repente, ¿no? Las dificultades que tienen para modular las emociones, ¿no? Y a veces nuestro día a día, que vivimos todos, como dice Coopers, ¿no?, como pollos sin cabeza, más la poca formación, ¿no?, que tenemos sobre la etapa, nos hace muchas veces acompañar con mucha impaciencia, ¿no? Y a más que acompañar, reaccionamos constantemente de forma un poco incorrecta ante esas conductas desajustadas que son muy, muy normales en esta etapa, ¿no? Entonces yo siempre digo que si queremos acompañar con esa calma que necesitan nuestros adolescentes, tenemos que comprender la etapa, ¿no? Y si la comprendes y entiendes el porqué de esas conductas, es mucho más fácil pues no dejarte de llevar por esa impulsividad que ellos tienen, ¿no? Por eso el libro, por eso te Por eso el decidiste libro. a Sí, escribirlo. ¿Cómo surge este proyecto? pues mira, surge con una llamada de la editorial Planeta, con su sello Destino, ¿no? Y me dicen, oye, pues mira, me apetece que escribas un libro, ¿no?, que colabores con nosotros, y les digo que muy bien, pero que yo quiero hablar de la adolescencia, ¿no? Al final, como bien decías, yo en medios trato pues muchos temas de educación, ¿no? Siempre una educación en positivo, porque es la educación en la que creo, y Planeta me da toda la libertad para hablar de la adolescencia, pues desde esa visión más optimista. Optimista no quiere decir que no sea real, ¿eh? En el libro pues utilizo mucho situaciones en las que yo he vivido como docente durante más de 20 años con alumnos
de secundaria y sobre todo como mamá de dos adolescentes, ¿no? Entonces es un libro que pretende ser súper práctico y dar muchas estrategias a la familia, sobre todo para entender y para poder acompañar de una forma empática y dar respuesta a las nuevas necesidades que tienen nuestros hijos. Ujú. ¿Cómo te lo planteaste? ¿Para quién estabas escribiendo? ¿En quién pensabas cuando lo estabas preparando? Pues mira, quería, sobre todo, como decía antes, que fuese algo muy práctico, porque de adolescencia a nivel teórico se había escrito mucho. Y sobre todo, hice un ejercicio antes de empezar a escribirlo de ir a la librería más grande de mi ciudad, ¿no? Y me sorprendió encontrar que todos los títulos, ¿no? O la mayoría de títulos que se habían escrito sobre la adolescencia hacia familias eran como muy despectivos, ¿no? Hacia esta etapa. Era una de horror, tengo un adolescente en mi casa, o que pasé rápida la adolescencia. Entonces, por eso el porqué del título, ¿no? El privilegio de vivir con un adolescente, porque yo lo siento así, ¿eh? Es la etapa en la que más estoy disfrutando de mis hijos y además en la que más estoy creciendo como persona. Entonces, desde el primer momento dije, vamos a intentar darle la vuelta a esto de la adolescencia, vamos a entenderla y vamos a buscar estrategias para que podamos disfrutar de la última etapa educativa que vamos a tener nuestros hijos en casa. Eh, s Últimamente se habla mucho más de adolescencia, es verdad, Mm. y nosotros también lo hacemos, es decir, que es un tema que parece que interesa. De hecho, incluso se habla o se dice en algunos medios, así como se comenta que en realidad estamos todos haciéndonos como un poco adolescentes, ¿no? Como que Mm. nos estamos convirtiendo en una sociedad que no quiere crecer, que no quiere madurar. ¿Cómo lo ves tú, desde tu perspectiva? ¿Crees que está, ampliándose esa adolescencia que, no queremos crecer, o madurar o pasar a la edad adulta y queremos quedarnos en la etapa adolescente? Porque en realidad muchos contenidos están ya, creados con esa perspectiva y entra ya, Ujú. por ejemplo, estoy pensando en medios de comunicación o Sí. en mainstream, que van con la óptica adolescente hacia, franjas ya adultas y los tratan de esa manera De esa adolescente. manera. Bueno, yo creo que vivimos tan rápido que tenemos poco tiempo de reflexionar sobre aspectos súper importantes, ¿eh? En general, ¿eh? De nuestra vida. Entonces, yo creo que, bueno, algunos medios o incluso algunas marcas, ¿eh? Aprovechan ese momento, ¿no? Que está como perdido entre los 20, 28 años, ¿no? Para vender productos o para sacar titulares que llamen la atención de estas personas que igual no dedican el tiempo necesario para reflexionar, ¿no? Yo creo que lo que sí que pasa es que las familias nos hemos dado cuenta que cuando pues nos quedamos embarazados, ¿no? Empezamos a devorar libros sobre el embarazo, sobre los 2 primeros años, ¿no? Con todos los cambios que experimenta un niño, ¿no? Y leemos hasta que llegan las temibles rabietas, ¿no? Entre 2, 4 años y parece que a partir de los 4, cuando ya podemos gestionar esos momentos más críticos de crianza, nos olvidamos, ¿no? Porque sí que es verdad que a partir de los 5 o 6 la infancia es más tranquila, más fácil de acompañar y nos olvidamos de formarnos, ¿no? Entonces yo, como me decías antes, ¿para quién va dirigido este libro? Va dirigido no solo para familias y docentes que trabajan en adolescentes, sino para las familias que tengan hijos a partir de 6, 7 años para que tengan tiempo de entrar a esta etapa habiendo formado lo suficiente, ¿no? Para lo que decíamos antes, ¿no? Si tú comprendes, puedes acompañar con esa serenidad que necesita el adolescente, ¿no? Y dejas de reaccionar a esas conductas que te cuesta mucho entender el por qué, ¿no? Entonces es un libro que está dirigido a todas las familias, todos los docentes a partir de 6, 7 años que tengan ganas de entrenarse muy bien para cuando su hijo o su hija llegue al adolescente poder dar respuesta a esas necesidades que son muy, muy diferentes a las que tenía su hijo o hija hasta el momento, ¿no? Ujú. Hablas también en el libro, que además me pareció muy interesante, sobre la preadolescencia, porque además Uh-huh. cada vez se dice que llega antes la preadolescencia, pero tú introduces ahí un elemento muy interesante. ¿Qué opinas tú sobre la preadolescencia?
A ver, yo en el libro explico que la preadolescente no existe, es algo que la misma sociedad, ¿no? Incluso las mismas marcas han creado, ¿no? La adolescencia es, en todas las charlas formativas, ¿no? Que doy es, ¿cuándo empieza la adolescencia? Pues no empieza hasta que llegan los cambios pubertales a nuestros hijos, ¿no? Las niñas son entre los 10 y 12 años, la media, los niños es más tarde, entre los 12 y los 14, ¿no? Entonces hay mucha gente que me escribe por redes o me pregunta, ¿no? En las formaciones me dicen, Sonia, es que yo tengo un preadolescente de 8 años. Y yo digo, Sí. eso primero, biológicamente es imposible, ¿no? Porque tu hijo o tu hija no ha empezado con esos cambios pubertales. Y lo que hace ese niño es imitar las conductas de adolescentes que tienen cerca. Sí que es verdad que todo se adelanta, también los cambios pubertales, porque antes la media en chicas era entre 12 y 14 y ahora estamos viendo muchas escuelas que las niñas del ciclo superior entre 10 y 12 años ya han hecho ese cambio pubertal. Entonces, sí que eso nos exige de formarnos mucho antes que los padres de hace a lo mejor 20 años, ¿no? Entonces, la preadolescencia como etapa educativa no existe, sino que yo puedo tener un niño o una niña que imite conductas adolescentes, de algunos adolescentes que tengan cerca de hermanos, de primos, incluso si van a una escuela donde hay secundaria, ¿no? ¿Por qué lo imitan? Porque esto nos hace sentirnos mayores, ¿no? No, es que además me sorprendió porque yo misma muchas veces he usado el término preadolescente, pero vamos, así con total libertad, ¿sabes? Y de repente cuando te leía que dije, ostras, pues a lo mejor no lo estoy usando de la manera adecuada, ¿no? Dando por hecho que existe esa preadolescencia. Ajá. Sí que es que para que un niño realmente experimente esa adolescencia, esos cambios, ¿no? Que empiezan con esos cambios pubertales, con los cambios físicos, tienen que haber llegado a su cuerpo esos cambios físicos. Si no, hasta entonces es que solamente está imitando esas conductas adolescentes. Y el libro también pretende explicar, porque muchas veces nos quedamos solo con esos cambios físicos, ¿no? Que nos llaman mucho la atención, ¿no? El típico comentario que cuando vas tú con tu hijo y te dicen, vaya estirón ha dado, ¿no? O le está cambiando la voz o cómo le ha cambiado la cara, ¿no? Pero sí que tenemos que conocer muy, muy bien que los adolescentes, aparte de los físicos, tienen unos cambios psicológicos, cognitivos, sociales y emocionales muy, muy importantes, ¿no? Y que son esos cambios los que les produce tanta inestabilidad, ¿no? Y que al final llevan a que tengan conductas inapropiadas, ¿no? Porque un adolescente esas conductas inapropiadas no las hace para llamar la atención del adulto, ¿no? Sino que lo hace ¿por qué? Porque por ejemplo, su cerebro está sufriendo una metamorfosis, ¿no? Y aún no está preparado para controlar los impulsos, para modular correctamente las emociones, para poder planificar o simplemente para ser conscientes de las consecuencias que pueden tener según qué decisiones, ¿no? Claro, y ya lo vamos asumiendo, antes lo hablábamos, ¿no? Cuando te estaba presentando, que tememos mucho esta etapa porque tenemos asociadas a la adolescencia un montón de connotaciones pues muy negativas, que pues eso, que pierdes a tus hijos o pues que se convierten en otra persona totalmente diferente, el caos, no te hablan, solo quieren estar con sus amigos, se encierran en la habitación, o sea, una serie de situaciones que las tenemos ya categorizadas y que incluso nos están afectando en etapas anteriores, porque no me olvido de esa etiqueta que cada vez leo más de los terribles adolescentes, llamando, o sea, a la etapa de los 2 años, Imagínate. que no deja de parecerme tremenda, ¿no? Como ya prepararte los terribles adolescentes. Claro, claro. Bueno, exageramos mucho, ¿eh? Exageramos mucho. Mira, hay que ser muy conscientes y yo pienso que es el primer paso cuando quieres conocer la adolescencia, que tanto los adolescentes como las familias estamos sufriendo un duelo.
¿vale? Para el adolescente hay que pensar que es muy difícil crecer, mucho. Parece que quieran ser mayores, quieran esa libertad, sí que es verdad, pero eso no quiere decir que esa necesidad de empezar a volar del nido no les produzca miedo, mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Entonces hay que entender que ese adolescente está en un proceso de duelo muy importante porque además siente que sus privilegios que tenía en la infancia también van desapareciendo. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia hacia ellos, ¿no? Va aumentando. Y el otro duelo es el que sufrimos las familias, ¿no? Antes lo hablábamos, ¿no? De conectar es que es muy difícil ver cómo crecen nuestros hijos, ¿no? Yo te comentaba, es que tengo ya un universitario en casa, ¿no? Y no es fácil aceptar, ¿no? Y no es fácil aceptar que nos necesiten de forma diferente. No quiere decir que ya nos hayan dejado de necesitar. Yo creo que es la etapa que más necesitan sentir que estamos a su lado, que estamos presentes y disponibles en su vida, pero hay que conseguirlo hacer con una distancia, con la distancia justa. Y eso es lo difícil para los padres, es encontrar la distancia justa de esa libertad, ¿no? De esa autonomía que necesita nuestro hijo o nuestra hija y respetarla, ¿no? Pero no hay que olvidar que es el momento vital de desarrollo que más nos necesitan. Sí que ahí es donde quizás entraría pues estas dos palabras de la portada, ¿no? La empatía y el Exacto. optimismo. Exacto. Mira, si yo entiendo, por ejemplo, que mi hijo o mi hija necesita tiempo para encerrarse en su habitación y no me lo tomo como que no quiere saber nada de mí, sino todo lo contrario, que necesita ese espacio, al final la habitación de un adolescente les da seguridad, ¿vale? Porque es su zona de confort. Y entonces, como ellos están inmersos en esos cambios tan turbulentos, ¿no? Que les produce tanta inestabilidad, es el lugar donde se encierran, encuentran esa seguridad para construir su nueva identidad. Y dices, wow, es que es dificilísimo. ¿Por qué? Porque están descubriendo ahora quién soy yo, ¿no? Y además, en qué quiero convertirme. Entonces, si un adolescente siente que su familia respeta ese espacio, ¿no? Y que busca unos espacios, unas ventanas de oportunidad para demostrarle día a día que están a su lado y que entienden, que no sepan modular correctamente las emociones, que no sepa planificar correctamente, que es normal que pongan a prueba los límites, porque ponen a prueba los límites ¿para qué? Para sentir que estamos aún al otro lado. Entonces, si el adulto se muestra empático y entiende todas estas conductas, va a ser mucho más fácil que los conflictos disminuyan en casa, ¿no? Un adolescente que se siente respetado, se siente querido, se siente acompañado y sobre todo siente la empatía a esos cambios, que sus padres entienden los cambios y que entienden esas conductas inapropiadas, en muchas ocasiones va a ser mucho más fácil acompañar esta adolescencia. Eso sí, para el adulto supone un ejercicio muy difícil de hacer, ¿eh? Y que hay 2 días que te va a servir y que vas a mostrar esa calma que necesita y al tercer día, como somos humanos y no pasa nada, perdemos los nervios en una conversación, paramos, pensamos que el adulto somos nosotros, nos damos tiempo para bajar esas emociones, ¿no? Por ambos lados. Pedimos disculpas y volvemos a empezar de cero. Sí, y pues sí que además yo creo que en muchas ocasiones, y seguro que te lo encuentras, intentamos hacer todo esto que has dicho, ¿no? Que es tan difícil, tener empatía, ponernos en su lugar, esperar al momento oportuno para decir las cosas, tal. Y cuando lo haces, no tienes la respuesta o la reacción que tú consideras que debería darte, ¿no? Porque tenemos esa imagen de a lo mejor lo que hacía antes, hace unos años, cómo se comportaba, pero ahora ya no lo va a hacer así. Y eso puede parecer un fracaso, ¿no? Como puede parecer que no está sirviendo. Para las familias es muy frustrante, ¿no? Yo realizo muchos asesoramientos a familias, ¿no? Y me dicen, Sonia, es que estoy destrozada, siento culpa, siento malestar, es que no nos entendemos. Son unas emociones que tenemos que aceptar porque están implícitas en la etapa y muchas veces
los tratamos como adultos. ¿Por qué? Porque han hecho esa estirada, ¿no?, pubertal, parece que ya sean adultos y les exigimos que piensen, que actúen, que reaccionen, que planifican como lo hacemos nosotros, ¿no? Y les estamos pidiendo algo imposible. Es lo que decíamos antes. Yo siempre me gusta explicar que el cerebro de adolescente nos tenemos que imaginar que si quisiésemos acceder a él, es como las páginas web que intentamos entrar y te dicen, disculpen, cerrado por obras, ¿no? Entonces, está haciendo un reset, ¿no?, muy importante, porque está eliminando, está haciendo una poda neuronal, está quitando todas las conexiones neuronales que les han servido durante la infancia, pero que ya no sirven, y están creando una, ¿no? Y sobre todo tenemos que entender de forma muy fácil que la parte prefrontal del cerebro, que es la encargada de planificar, de modular esas emociones, de ser pacientes, de ser empáticos, esa es la parte del cerebro que está justo detrás de las órbitas de los ojos, más inmadura. Entonces, todas estas acciones ejecutivas que les exigimos hacer, su cerebro aún no está preparado para hacerlo. Entonces, si eso yo lo entiendo, me ayuda a no reaccionar sobre esa conducta inapropiada, ¿no? Entonces, yo entiendo que todo lo que hace mi hijo o mi hija no es nada contra mí, no es una llamada de atención, sino es una inmadurez cerebral que aún no le permite actuar como un adulto, ¿no? Actuar, pensar, planificar. Entonces, si eso lo entiendo, me ayuda a no reaccionar, porque lo que menos necesita un adolescente es que reaccionemos a su acción. ¿Por qué? Porque si las emociones ya están poco moduladas, pues acaban explotando, ¿no? Sí, eso nos suena. En el libro, además, hablas de estereotipos, de mitos, de tabús, no tabús, sino mitos que tenemos como familias sobre la adolescencia. ¿Cómo ayudas a desmitificarlos, ¿no? ¿Desde dónde? Pues mira, es que lo que decíamos al principio, yo fui a una librería y ya todos los libros que yo encontraba me posicionaban negativamente sobre esta etapa. Vuelvo a decir, es una etapa complicada de acompañar, muchísimo, muchísimo, pero es la única oportunidad de continuar creando un buen vínculo con mi adolescente. Entonces, eso me tiene que cambiar esa visión. Entonces, ¿qué pasa? Que por suerte ahora tanto en las redes sociales, a nivel de comunicación, hay muchos especialistas que estamos intentando decir, oye, si miramos la etapa diferente, es más fácil de entenderla y de acompañarla. Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría de familias entran a ella deseando que pase muy rápido. Y siento decirlo, la adolescencia es una etapa larguísima, que puede empezar entre los 10, 12 años y que acaba cuando ese cerebro es maduro y puede llegar a pasar hasta los 25 años. Entonces, tenemos una etapa muy, muy larga, ¿no?, de atender. Entonces, es mejor comprenderla, prepararnos bien para disfrutarla, ¿no? Yo siempre explico que yo tengo dos objetivos muy claros con mis hijos, ¿no? Uno es darle alas para que empiezan a volar del nido, como adolescentes seguros, con unas habilidades sociales, emocionales, intento darles unos valores, pero quiero que vuelen del nido. Y dos, tengo que conseguir que aunque yo les anime a volar de ese nido, les dé muchos motivos para querer volver, para sentir que cuando ellos se vayan de casa, este va a seguir siendo su hogar, ¿no? Es un poco, en el libro lo explico, ¿no? A todos los padres y madres, ¿no?, la mayoría, ¿no?, que hemos tenido suerte de tener una familia que nos ha apoyado, que nos ha acompañado, ¿dónde te sientes más seguro que en casa de tus padres, ¿no? Entonces es este objetivo doble, ¿no?, de yo te doy la libertad que necesitas, esa autonomía, entiendo que para ti es muy difícil hacerte mayor, pero te doy motivos para que esto siempre sea tu hogar, ¿no?, para que puedas encontrar siempre tu oasis, ¿no?, en tu vida. ¿Y qué es lo que más nos cuesta a las familias con las que te encuentras y que además incides en el libro? ¿Qué es aquello a lo que deberíamos prestar especial atención dentro de practicar esa empatía, ese optimismo, pero qué no podemos dejar de hacer?
Mira, tenemos que conseguir una comunicación que sea respetuosa y que esté basada en el respeto, ¿vale? Si conseguimos esa comunicación, si conseguimos no reaccionar a esas conductas, a cuando pasan esos límites, va a ser mucho más fácil que nuestro adolescente se sienta o se muestre receptivo a lo que nosotros le queremos enseñar. Hay muchas veces que los padres de adolescentes creemos tener la verdad absoluta. Entonces nuestras conversaciones se convierten en sermones, en etiquetas, en reproches. ¿Y qué hace un adolescente? Desconecta al minuto. ¿Por qué? Porque esto ya lo he oído. Si nos hemos acostumbrado a que nuestras conversaciones sean sermones, ¿no? Y sean tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes que sentir, tú lo que tienes que hacer, desconectan y no se escuchan, ¿no? Pero si conseguimos que nuestros adolescentes sientan que su opinión es importante, que los tenemos presentes en casa, que nos importan lo que sienten, lo que opinan, lo que necesitan, ¿no? Y que sobre todo cuando está ya el conflicto somos nosotros los que nos comportamos como los adultos porque ellos no pueden, por ese cerebro que tienen reactivo. Si conseguimos tener esa comunicación abierta, afectiva, respetuoso, va a ser mucho más fácil el poder, por ejemplo, pactar con ellos unos límites y que los quieran respetar, el que cuando tengan un problema, porque los van a tener, sientan que casa es un sitio seguro y que puedan compartir sus emociones, sintiendo que nosotros las validamos y que nos pidan ayuda porque sienten que no les vamos a juzgar, ¿no? Muy a menudo cuando trabajo con adolescentes en la escuela me dicen, y yo muchas veces pregunto, pero ¿por qué no habláis en casa, no? Y siempre es lo mismo, porque no nos escuchan, porque solo quieren darnos ellos las soluciones o porque se pasan el día juzgando, ¿no? Entonces, si yo entiendo que para mi hijo es muy difícil hacerse mayor y lo que necesita mi hijo cuando se acerca a mí no son mis reproches ni mis consejos, sino simplemente mi silencio empático, decir, oye, te entiendo que sientas eso, tienes mi apoyo y entiendo que es muy difícil para ti hacerte mayor y tomar según qué decisiones. Entonces, si conseguimos esa comunicación afectiva, la adolescencia se calma muchísimo. Hablabas de escuchar a un adolescente que me parece una tarea dificilísima. Yo O sea, creo que es suena más fácil, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a interrogar al adolescente porque llegan del instituto y lo que hacemos es, ¿qué es? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Cómo te ha ido el examen? ¿Te habrás portado bien en clase? ¿No habrás contestado? Cuando un adolescente llega a casa, lo que menos tiene son ganas de hablar del instituto. Lo que necesita es que tú muestres interés por lo que le gusta, por sus intereses, por sus ilusiones, que muchas veces nada tiene que ver con el centro escolar, ¿no? Entonces, el darles oportunidades, yo siempre digo que hay que encontrar los momentos para hablar, pero los eligen ellos al final, ¿no? Yo utilizo mucho, por ejemplo, en los traslados, si algo es un padre o una madre de un adolescente, es un taxista, ahora te acerco aquí, ahora me llevas aquí. Entonces, esos momentos distendidos, ¿no? Que digo yo, de coche, donde de repente te empiezan a explicar, es donde tenemos que mostrar nosotros nuestras ganas de escuchar y no dar consejos, no dar sermones, no etiquetar, ¿no? Y decirle, tú lo que tienes que hacer es, porque yo ya he pasado por lo que tú estás viviendo. Entonces, el mostrarnos empáticos, ese silencio afectivo que yo digo, ¿no? Te escucho y si tú me pides la opinión te la voy a dar. Y si no, pues ya te la daré más adelante, ¿no? Dificilísimo. Es un ejercicio muy difícil, pero sí que cuando empiezas a practicarlo ves los beneficios que te aporta en la relación, ¿no? Y entonces es lo que decíamos, nos tenemos que formar y hay que entender. Y cuando tú entiendes esta etapa y entiendas esas reacciones, es mucho más fácil el no enzarzarte en estas discusiones constantes, ¿no? Que hay veces en casa. Y además hay que entender y no olvidarnos que los adultos somos nosotros, ¿no? Y que tenemos el derecho en una discusión, ¿no? Decir, oye, pues hoy no estoy con la paciencia necesaria, con la empatía necesaria, hoy no puedo hablar contigo, oye, bajamos revoluciones y mañana retomamos, ¿no? Pero un adolescente que se sienta querido,
y respetado en casa, va a ser un adolescente que va a tener sus conductas inapropiadas en según momentos porque es normal, pero va a ser un adolescente con el que vamos a poder disfrutar, ¿no?, de muchas cosas. Esa es la idea. De hecho, ahí está el privilegio, ¿no? Se El supone. privilegio. Yo lo siento así, pero vuelvo a decir, que sea un privilegio no quiere decir que sea fácil, ¿no? Entonces, en el libro intento dar muchas pautas súper prácticas para poderlas llevar en nuestro día a día en muchos aspectos, sea en la comunicación, sea en la gestión, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, sea en cómo podemos ayudar a crear una buena autoestima, a encontrar ese espacio que decíamos antes, ¿no? Ese espacio justo de libertad para que ellos no se sientan que los controlamos todo el tiempo, pero que consigamos que ellos se muestren responsables con sus tareas escolares, con sus responsabilidades en casa. Entonces, el ir aplicando pequeñas estrategias muy fáciles de aplicar y útiles nos va a facilitar pues, poder transitar por esta etapa educativa que ya hemos dicho antes, que es muy larga, ¿no?, de una forma lo más positiva queriendo. Y además tenemos una suerte, Mónica, que es que cuando tú tienes hijos adolescentes en casa, si tienes ganas de escuchar empáticamente, te ayudan mucho a crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya no ponen filtro y te dicen, mamá, es que estás insoportable, es que mamá, tú dices, me acuerdo una conversación con mi hijo pequeño que discutíamos y yo le decía, no me grites. Y me decía, pero es que me estás gritando tú y tú dices que no se tiene que gritar, ¿no? Entonces, yo puedo reaccionar muy negativa contra él y decirle, yo hago lo que me da la gana porque soy el adulto y puedo hacer lo que quiero, o decirle, oye, tienes razón, o sea, vamos a bajar decibelios los dos o nos damos el tiempo que necesitamos para hacer, ¿no? Entonces, el escucharles empáticamente nos hace crecer también mucho como personas a nosotros. Claro, lo que pasa que implica pues también un trabajo de educación emocional Ujú. que mira que llevamos hablando sobre este tema y se lleva hablando mucho, pero es que qué importante es y qué poco lo aplicamos, sobre Y todo sabes, nosotros como adultos. ¿sabes qué pasa, Mónica? También que es muy fácil hablar de la educación emocional, de la inteligencia emocional, pero realmente somos la primera generación que Claro, estamos creando, intentando trabajar esa inteligencia emocional con nuestros hijos cuando nosotros no la hemos recibido. Entonces, ¿qué pasa? Esto pasa por la formación, ¿no? Yo siempre que empiezo a acompañar a familias con adolescentes, yo no trato directa, en algún caso puntual sí, pero yo no trato con los adolescentes. ¿Por qué? Porque el primer paso de cambio tiene que pasar por el papá y la mamá de forma conjunta, ¿no? Entonces hay que decir, oye, hemos llegado a un momento que la situación es incontrolable, hay que cambiar cosas. ¿Quién la tiene que cambiar primero? El adulto, ¿no? Porque al final es el que lleva las riendas de ese acompañamiento. Y ese es el paso difícil, el aceptar que necesitamos cambiar cosas que no hemos hecho bien, pero no porque no hayamos querido. Aquí eliminamos la culpa, sino porque no hemos sabido hacerlo de una forma correcta o no hemos sabido simplemente. Entonces, lo bueno es que nunca es tarde para cambiar estas conductas con nuestros hijos. Hablabas de los límites, que también me Sí, parece uno de los temas como más complicados, ¿no? De lidiar en sí. esa búsqueda de equilibrio Mm, entre darles espacio, pero a la sí, vez establecer unas normas, ¿no? Yo creo que claro, ahí es donde a lo mejor nos cuesta más a las sí. familias. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces se confunde esta educación en positivo, ¿no? Esta afectividad, este respeto, con que el adolescente o el niño pueda hacer lo que le dé la gana. No tiene nada que ver, ¿eh? El adolescente debe tener unas responsabilidades y unos límites, pero necesitamos pactarlos con él. Entonces yo siempre digo que hay que tener, un adolescente tiene que tener muy pocos límites que sean pactados y también es muy importante, Mónica, que no olvidemos que como esta etapa es tan grande, los límites no pueden ser los mismos para un adolescente de 12, un adolescente de 15 o un adolescente de 17. Entonces eso supone que esos límites se tienen que ir pactando y actualizando con el tiempo. Y además, siempre cuando marcamos esos límites, el adolescente tiene que tener muy claro cuáles van a ser las consecuencias, ¿vale? Si pasa esa línea roja, ¿no? Decíamos antes, ese adolescente a veces la pasa para
darse cuenta, o sea, o para comprobar que papá y mamá están ahí, dándole el apoyo, el afecto que él necesita. Pero tiene que haber unas consecuencias. Y esas consecuencias siempre tienen que ser naturales y asociadas al límite que tú te has saltado. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Hay familias a las que acompaño y empezamos la sesión y me dicen, hemos castigado a nuestro adolescente un mes sin móvil, ¿vale? Yo he dicho, vale, ¿qué ha hecho mal? Y vamos a ver que, por ejemplo, ha llegado tarde a casa, se ha saltado, ¿no?, la norma de que tenía que llegar a las 10 de la noche. Primero, no vamos a cumplir un mes sin móvil, es algo que no va a funcionar, porque a los 3 días se lo vamos a dar, porque o lo va a necesitar por los traslados o porque nos vamos a aflojar. Entonces, si yo, por ejemplo, mi hijo adolescente, hemos pactado que a las 10 tiene que estar en casa y viene a las 11, ¿vale? Él sabe que la consecuencia del próximo día es que el próximo día no va a poder venir a las 10. ¿Por qué? Porque no ha cumplido ese límite, ¿no?, esa norma que tenemos en casa, sino que el próximo día la consecuencia va a ser que va a tener que volver a las 9. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él pasó ese límite. Y el próximo día, si él vuelve a las 9, porque es la consecuencia, el próximo día que salga podrá volver a las 10 y ya habrá aprendido que el no ser responsable con ese límite, con esa norma que hemos pactado, tiene una consecuencia, pero tiene una consecuencia natural y relacionada con lo que no ha hecho bien. Entonces nos sentamos, nosotros en casa, por ejemplo, nos sentamos y no son las mismas normas para el de 16 que para el de 18, ni mucho menos. Entonces las revisamos al igual que revisamos las responsabilidades, que tienen que tener responsabilidades en casas, pocas, pero bien hechas, ¿eh? Y tienen que tener responsabilidades y en esta edad la responsabilidad debe ser el instituto, ¿no? Entonces el pactar con ellos un horario, por ejemplo, de estudio nos va a facilitar mucho que no tengamos que pasarnos todo el día, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar, ¿no? Entonces, contra más estructurados estemos en casa, menos posibilidades de que salten las alarmas, ¿no? Salte ese conflicto, que al final ese conflicto nos lleva nos culpa y sobre todo pues afecta muy negativamente a la conexión, ¿no?, que tenemos con nuestro hijo o nuestra hija adolescente. Claro, el tema de estructurar o sea, a nosotros nos encanta, pero claro, a ellos, oye, en general, no hablo por todos, pero a muchos adolescentes se rebelan mucho contra toda esa, ¿no?, a que Estructura. este control, esa estructura me tiene siempre contra, aunque Claro, pero si lo los has pactado es mucho más claro, fácil, ¿no? Porque claro, yo digo, claro. por ejemplo, es que claro, no, tengo que estudiar ahora. Y yo digo, pero si lo dijiste tú, ¿quieres que cambiemos este horario de estudio? Porque si hemos visto que no te va bien, pero es que o sea, el hacerles cómplice de esos horarios, de esas normas, de esos límites, nos va a ayudar muchísimo a que sea más fácil que las quieran cumplir. Y esos límites siempre son revisables. ¿Cuándo se tienen que revisar? Pues a medida que ese adolescente vaya creciendo, ¿no? Y sus necesidades a todos los niveles vayan cambiando, ¿no? Entonces, ¿es normal que un adolescente le cueste cumplir sus responsabilidades? Por supuesto que es normal, ¿no? Claro, Entonces, claro. ahí va con la paciencia o simplemente, pues, no sé, si una norma es no tienes que ser responsable de tu habitación mínimamente, ¿no? Pues me voy, no podrás salir hasta que cumplas con tu responsabilidad, ¿no? Y al final los padres de adolescentes nos convertimos un poco como la ONU, ¿eh? Nos pasamos el día pactando, ¿eh? Mamá, es que tengo que salir. Vale, pues pero cuando vengas, confío en ti que lo primero que vas a hacer es hacerlo. Si no lo hace, pues el próximo día le voy a decir que me cuesta confiar en sus palabras porque ayer no lo hizo, ¿no? Entonces hay que aprender mucho a ponerse el casco de mediador, ¿no? Y al final es como un tango, ¿no? Hay veces que nos tenemos que dejar llevar un poco y hay veces que nos tenemos que ser nosotros los que dirigimos casi sin que ellos se den cuenta, ¿no? Y sobre todo lo que va muy bien es expresarles cómo nos sentimos, pero no desde el reproche, el odio, es decirle, oye, pues yo desde la calma te digo que esa situación me ha hecho daño y quiero que en casa estemos a gusto, ¿no? Sea un sitio donde todos tengamos nuestras necesidades cubiertas, porque al final
los límites no solo dan seguridad a nuestros hijos, sino que nos aseguramos que tanto las necesidades de ellos como las nuestras estén cubiertas. Entonces, es decirles, oye, yo siento que mis necesidades no están cubiertas y no me siento a gusto con la relación que tenemos. Pero yo te aseguro, llevo 20 años acompañando a adolescentes, a familias como madre, que si lo trabajamos de forma sistemática, los resultados aparecen pronto. Hablabas de los límites, cómo funcionan para los adultos, y es que el papel de los adultos aquí es fundamental. Hablabas antes del duelo y es que es un tema que me parece interesantísimo porque realmente ver crecer a tus hijos es maravilloso, todos queremos que crezcan, evidentemente, pero pasar etapas a la vez conlleva dejar atrás pues experiencias, dejar atrás al niño, a la niña que era y que nos volvía locos, nos volvía locas y que nos encantaba, y asumir que viene una etapa nueva. ¿Cómo nos cuesta ese duelo? Y que poco se habla también de que los padres, las madres de adolescentes también tenemos una carga asociada, Muy ¿no? grande, emocional, Claro, muy grande. Es que es muy claro. difícil ver el cambio, pero yo creo que el secreto es aceptar que nos necesitan, pero de forma diferente, con esa distancia y con esa empatía, y entendemos que al final ellos necesitan explorar el mundo a su manera, ¿no? Sin sentirse juzgados. ¿Qué pasa cuando no pasamos ese duelo? Pues que sobreprotegemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque como nosotros no hemos superado ese duelo, no lo estamos trabajando correctamente, nosotros necesitamos sentir que ellos necesitan mucho más de la ayuda que realmente necesitan. Entonces los sobreprotegemos, ¿no? Y al final yo siempre explico que sobreproteger a un niño, da igual que tenga 2, 4 o 17, le hacemos un inútil para esta sociedad, ¿no? Una sociedad que va mucho más deprisa que a la que nosotros crecimos, además que es una sociedad súper, súper exigente y que exige una inmediatez casi en todo, ¿no? Entonces hay que ofrecerles esa libertad y hay que enseñarles sobre todo que si algo hace un adolescente es equivocarse. ¿Por qué? Porque está empezando a dibujar su propio camino. Entonces, si ese adolescente siente que tiene derecho a equivocarse y que no es reprochado constantemente o etiquetado por su familia, sino que es una parte esencial del aprendizaje, el error, pues va a ser mucho más fácil acompañarlo con esa calma y aceptar, pues eso, que nos necesitan diferentes, ¿no? Nosotros en casa, claro, ya hacen su vida un poco, ¿no? Entonces buscamos esos momentos de compartir, ¿no? De decir, oye, pues yo entiendo que los fines de semana no quieran pasar el fin de semana conmigo, mis hijos, es que sería antinatural, pero sí que buscamos durante la semana el espacio, pues, de la cena, de estar en ese momento de compartir, o programamos con tiempo las vacaciones de decir, vale, vosotros queréis pasar tiempo con vuestro grupo de amigos, me parece, pero reservamos momentos para hacer. Y además, con los adolescentes es fácil encontrar planes, planes como ir a algún restaurante, les encanta, porque si algo hace un adolescente es comer, entonces el decir, nosotros en casa, pues cada mes uno elige el restaurante que le apetece. Y si ellos eligen, pues no sé, un sitio de comida rápida que a mí no me apetece, pues me amoldo y el mes que me toca a mí, pues nos adaptamos, ¿no? Entonces, el buscar esos momentos para seguir compartiendo a todos nos ayuda a seguir fortaleciendo ese vínculo, ¿no? Y hay que fortalecerlo cada día, el mostrarnos súper disponibles. Yo muchas veces que trabajo en casa me dicen, mamá, es que no sé qué, y yo siempre les digo, dame 3 minutos, ¿vale? Acabo lo que estoy haciendo, estoy trabajando la paciencia, porque en un adolescente también tiene que entender que sus necesidades son muy importantes, pero las del adulto también lo son, ¿no? Dame 5 minutos, bajo y lo comentamos, ¿no? Pero sí que esos 5 minutos lo dejo todo porque se ha abierto una ventana de oportunidad y ese adolescente está buscando mi refuerzo, o que le escuche, o que le ayude a tomar una decisión, o que le ayude a interpretar algo que no acaba de entender, ¿no? Y se me plantea una duda, si después de leerte, las familias que nos están escuchando, que además tienen hijos, hijas adolescentes, les va a ayudar un montón, estoy convencida, pero tienen una situación en casa tensa, problemática, no se manejan.
porque existen situaciones muy complicadas, muy muchas, complicadas, muy muchas. complicadas, en donde además ya entra el entorno, empiezan a tener, bueno, contacto con el mundo que ya nosotros no manejamos. Luego hablamos además de familias, organizaciones funcionales, que no Exacto. son todos los casos. Exacto, exacto. Es muy complicado. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando los adolescentes tienen problemas muy, muy disruptivos, ¿no? Que decimos, las familias lo que suelen hacer es pedir ayuda únicamente para el adolescente. El que tiene que hacer la terapia es el adolescente. Sí que es verdad. Va a necesitar cuando estas situaciones se disparan, por un lado, por supuesto, que hay que buscar una ayuda externa para ese adolescente, pero paralelamente esa familia tiene que recibir una ayuda. ¿Para qué? Para cambiar conductas en casa, para cambiar la forma de marcar límites, para encontrar una comunicación, como decíamos antes, afectiva, respetuosa, porque si el adolescente cambia, pero su entorno no lo hace, va a ser imposible que haya ese vínculo, esa conexión. Entonces, no nos tiene por qué dar vergüenza, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, Sonia, yo hago asesoramientos contigo, pero no se lo digo a nadie. Y yo digo, pero sí debería ser un orgullo el decir, tengo ganas, hay algo que no acabe de funcionar, no pasa nada y busco ayuda, ¿no? Como pues cuando me duele un pie voy a un traumatólogo, ¿no? Entonces, como no tenemos la obligación, ¿no? Porque para mí, sin duda, el oficio de ser padre y madre es el oficio más difícil del mundo, más difícil, y te lo dice una experta o una especialista en adolescencia que lleva 20 años trabajando con adolescentes y en su casa tiene 2 adolescentes con los que se equivoca muy a menudo. O sea que yo soy muy consciente de lo difícil que conseguir. Entonces, cuando las cosas no funcionamos, buscamos ayuda en la escuela, porque yo creo mucho en el tándem escuela-familia, buscamos algún especialista en adolescencia para que pueda tratar con ese adolescente, pero buscamos también el formarnos correctamente para que ese cambio sea como interdisciplinar, ¿no? Que toque todos los ámbitos que necesitamos para conseguir ese cambio real. Así que yo en ocasiones siento que a la familia, cuando existen esas situaciones, está un poco estigmatizado, ¿no? Esas situaciones que en muchas ocasiones derivan en violencia incluso, y no es fácil Es muy difícil. comentar, pues sí es más fácil decir, no tengo, mi hijo tiene rabietas, o no dormimos, o no nos hacemos, pero en el tema ya cuando llegamos a la adolescencia y es inmanejable o hay un conflicto, se genera una situación en la cual es difícil, Muy se quedan complicada y muy violenta, ¿eh? solas. Sí, sí, Muchas sí. veces, ¿sabes lo que es lo que dices tú? Es mucho más fácil controlar a una rabieta de un niño de 2 años. ¿Por qué? Porque le sacamos 3 cabezas. Pero cuando son adolescentes, yo siempre explico que, por ejemplo, mi adolescente mayor mide 1,87 casi. O sea, me saca 5 cabezas a mí. Entonces, cuando una persona es mucho más grande que tú, es muy complicado, ¿no? Y dices, wow, es que siento bueno, muchas familias me dicen, Sonia, es que siento miedo, ¿no? De esas reacciones. Entonces, lo que hay que hacer es parar y ver lo que no está funcionando. Y muchas veces es porque el adolescente siente que su casa no es un sitio seguro. ¿Por qué? Porque toda esa incertidumbre que le produce esos cambios que experimenta, sienta que en casa esas necesidades nuevas, ¿no? No se siente escuchado, no se siente respetado. ¿Por qué? Porque a lo mejor los padres no hemos hecho el duelo, o muchas veces porque arrastramos problemas comunicativos desde la adolescencia, o sea, desde la infancia, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Hay muchos padres que cuando empiezo a acompañarles les digo, vale, y el gran problema es que mi adolescente no me cuenta nada, ¿vale? Y yo mi primera pregunta decía, vale, cuando era pequeña, ¿te contaba? Y me decía, no, nunca me ha contado. Digo, bueno, pues si nunca te ha contado, es que en la adolescencia te va a contar mucho menos. ¿Por qué? Porque él no ha sentido nunca el que tenga un espacio en casa para que alguien muestre interés, ¿no? Sí que es verdad que hay niños más abiertos y más reservados, ¿eh? Hay el típico niño, yo tengo 2 hijos muy diferentes, uno me explicaba todo lo que hacía en el cole y otro me explicaba en el momento que él necesitaba explicármelo. Entonces, el sentirse respetado también en esa comunicación, y hay que buscar sobre todo qué es lo que nos ha llevado a estar en ese momento tan complicado, que hay momentos muy complicados, muy complicados. Entonces, buscar ayuda
sin culpa, sin miedo, a un profesional que ayude a mi hijo a esa gestión emocional que no está llevando, ¿no? Que le ayude a controlar esa frustración que le hace descontrolarse, ¿no? O que trabajen con él la autoestima que le hace sentir tan pequeño que esa inseguridad le hace mostrarse agresivo. ¿Por qué? Porque se siente tan mal interiormente o porque no sabe gestionar correctamente las emociones. Pero paralelamente los padres tienen que analizar la raíz del problema, ¿no? Y cambiar cosas. Y yo te aseguro, Mónica, que con paciencia, con actitud, los cambios se ven. Y también, por suerte, las redes sociales, que hasta hace unos años mostraban una maternidad ideal, de eso vosotros habéis hablado, no os cansáis de hablar, ¿no? Porque parece que la gente muestre a sus hijos perfectos, que no tienen rabietas, que hacen caso a la primera, que estudia, que esto no es real, ¿no? Entonces, por suerte, en las redes también aparece decir, oye, que estamos al final en el mismo barco, ¿no? Como te decía antes, yo tengo mucha experiencia, pero hay días que no sé mostrarme como la adulta que para esa emoción o ayudar a gestionar bien esa situación, ¿no? Entonces no pasa nada, me formo, busco y pido ayuda sin sentir ninguna culpa ni ninguna vergüenza, ¿no? Y yo pienso que la primera ayuda que tenemos que pedir, sin duda, es en los institutos, ¿no? Para que el tutor de nuestros hijos nos ayuden y luego, pues, formarnos a nivel individual, ¿no? Es que me estoy acordando según hablas, porque el tema está muy relacionado y va a venir dentro de poco al podcast de nuestro amigo Alejandro Rodrigo, que no sé si lo conoces, que Yo es creo que sí, vale, ya sé, sí. Que tiene un libro del cual los hablaremos Precioso. también en este podcast, que es precisamente habla de ese paso más allá del cuando hay una situación muy difícil, adolescencias muy complicadas, que por suerte no suele ser lo habitual, No. pero Alejandro precisamente es su trabajo, se dedica a asesorar y ayudar a familias que viven estas situaciones y va a ser un programa que vendrá después y me parece ideal porque es como bueno, vale, o sea, esto es en general para todos, nos viene maravilloso, pero es que luego hay situaciones así que también nos viene bien saberlo. Mira, ¿sabes? yo he tenido la suerte, y siempre digo la suerte, trabajé durante 20 años con alumnos de secundaria, de cuarto de eso, que los institutos de mi ciudad los expulsaban por mala conducta o por consumo de alguna sustancia. Nosotros los recogíamos y intentábamos conseguir la reinserción social. Fue durísimo. Aquellos 20 años fueron muy duros, ¿no? Además, yo empecé muy joven, pero me enseñaron cuáles deberían ser los pilares del acompañamiento, tengas un niño tenga 2 años o tenga 18, que al final es la firmeza, la amabilidad y el respeto. Entonces, si conseguimos esto, yo te puedo asegurar que durante 20 años vi como esos chavales que estaban fuera del sistema, que los habían echado del sistema. No hablo mal de los institutos, sino porque eran unas situaciones inaguantables. Sí. Durante 2 años asistían a nuestro centro, recibían formación. Todos estos chicos provenían de familias muy desestructuradas y el 85-90% de estos chicos conseguían una reinserción social. Y acababan aprendiendo un oficio, empezaban en el mundo laboral. Entonces, teniendo muy claro que el adolescente necesita respeto, firmeza, que aquí es donde vienen los límites, las normas, las responsabilidades, y mucha amabilidad. ¿Por qué? Porque a esta edad los adolescentes están acostumbrados que no haya filtro, ¿no? Eres un inútil, no sirves para nada. Un alumno el otro día venía a la tutoría y me decía, Sonia, es que me han dicho, ojalá no te hubiese tenido. Imagínate, ¿no? Porque a veces las familias, yo incluso alguna vez seguro, hemos dicho cosas que al minuto no sentimos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra desesperación, ¿no? Nuestra situación en casa con tantos conflictos nos llevan a decir cosas que dices, wow, ¿cómo he sido capaz de decirle eso a la persona que yo más quiero? Y hay un truco que en el libro sale que a mí me funciona muy bien. A los padres cuando me dicen, Sonia, ¿cómo tengo que hablar con mi adolescente? ¿No? ¿Cómo lo tengo que tratar? Y yo digo, ¿cómo tratarías a tu mejor amiga o a mejor amigo? Yo a mi mejor amigo nunca le he etiquetado, nunca le he levantado la voz. Siempre que me llama estoy disponible. ¿Para qué? Para echarle una mano y dar respuesta a sus necesidades, para escucharle, para mostrarme empática.
Y yo digo, ¿y por qué no lo hacemos con nuestros hijos, no? Sí que es verdad que la falta de conciliación, el día a día, nos resta mucha de nuestra energía y de nuestra paciencia, ¿no? Entonces, si tú eres consciente de que yo muchas veces cuando hablo con mis hijos digo, vale, va, piensa que estás hablando con tu mejor amiga, ¿no? Muéstrate empática, muéstrate respetuosa y dale la opción a que se hayan equivocado, ¿no? Porque lo primero que le diríamos a una amiga que es, oye, que no pasa nada, todo el mundo se equivoca, pero cuando se equivoca nuestro hijo adolescente, pues vamos aquí al estar encima del error, de muchas veces los adolescentes se quejan de que cuando discutimos con ellos les echamos, les recordamos todo lo que han hecho mal los últimos años, ¿no? Entonces es porque siempre has sido así, porque tú eres no funciona, no me escuchan, no vas a mejorar nunca, no vas a conseguir nada en la vida. Si esto te lo dicen muy a menudo, esta autoestima está tan baja que es imposible que yo cree una nueva identidad que tenga las 4 patas de la silla que necesita, que sea una nueva identidad robusta, ¿no? Entonces, esa seguridad, ese decir, oye, te equivocas, estoy a tu lado, va a ser mucho más fácil que se vaya construyendo poco a poco, ¿eh? Y vuelvo a decirlo, cuando nos pasemos, cuando no sepamos manejar o validar las emociones, paramos. Yo muchas veces pido disculpas a mis hijos, ostras, lo siento, no te he entendido, o no estaba, o les he dicho, hoy no puedo, o sea, es que hoy no puedo. No me siento capaz con energía de poderte ayudar o de calmar tu dolor, mañana retomamos y ya está. Entonces, un adolescente que ve que sus padres piden disculpas, ¿vale? Y que tienen ganas de arreglar, ¿no? El problema o estas conductas, va a ser mucho más fácil que cuando este adolescente se equivoque y no haga las cosas mal, pues haga lo mismo, ¿no? Sí, y además, y relacionado con esto que comentabas y que hemos hablado antes de las situaciones como más límite, que muchas veces las familias por las situaciones de la rutina, de la vida diaria, del cansancio, de cómo vivimos al final, todos estamos hasta arriba, llevamos más arriba situaciones que a lo mejor no eran para tanto, por así decirlo, Exacto, ¿vale? Sin exacto. minimizar la importancia de las cosas, pero sabiendo, poniéndolo en contexto, pues es que eso, con la Sí, y además experiencia que es puedas haber tenido con estos jóvenes o Mm. lo que nos cuenta Alejandro, relativizas, ¿no? Dices, vamos a poner el Claro, problema en mira, en el libro situación. yo creo que surge más de una vez la idea de hay que priorizar. No podemos entrar en todas las guerras. Entonces vamos a Eso es decir, fundamental. vamos a proteger a ese adolescente y vamos a dar respuesta a sus necesidades, sobre todo emocionales, ¿no? Entonces, no entro en todas las guerras. No puedo pretender que la habitación esté perfecta, que saquen todos 10 en el colegio, que hagan todo a la primera. Es que va a ser imposible porque vamos a reventar todos, ¿no? Entonces, voy a priorizar cuáles son las conductas que quiero trabajar y cuando estas conductas hayan mejorado, voy a marcarme nuevos objetivos con mi adolescente para que puedan arreglar, porque intentar arreglarlo todo es muy imposible y sobre todo analizar bien qué es lo que nos ha llegado hasta aquí. Claro, también te digo, Mónica, que es muy fácil. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tengo una persona corresponsable a mi lado que me ayuda, que tiene horarios muy similares, pero claro, cuando tú eres una madre o un padre monoparental, cuando estás solo en esto porque a lo mejor tu pareja no lo ve igual que tú, ¿no? Y no ve la necesidad de tener que formarse, se complica mucho, ¿no? El problema de la conciliación, ¿no? Hay mucha gente, claro, si tú llegas a las 9 de la noche de trabajar, es muy difícil este acompañamiento desde la calma, que queda muy bonita, la calma, la serenidad, la empatía, pero al final es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces es elegir pocos objetivos que queremos arreglar, nos ponemos a ellos y cuando esto se arregle, ir poco a poco, ¿no? Pero aceptando que es muy difícil y que nos va a tocar entrenar muchísimo. Esto es peor que una maratón, ¿eh? Y a los 12, cuando empiezan a los 12 los cambios pubertales, llegan a los 14 y dices, ya lo tengo dominado. No, porque es cuando empieza a no modular sus emociones, ¿no? Porque empiezan a estar en el pico, ¿no? Y dices, pero por favor, que no lo habíamos... Yo pensaba que ya lo teníamos dominado. Pues no, volvemos. Y cuando llegan a los 18, pues llega otras necesidades y a ir a adaptarse
adaptándose a cada etapa es muy complicado. Y cada además adolescente es muy diferente, sus necesidades. Yo tengo dos y son como el día a la noche, ¿no? A nivel de emociones, a nivel de conductas, a nivel de límites. Entonces es un trabajo que te lleva mucho tiempo y si lo tienes que hacer solo es muy difícil, ¿no? Yo tengo la suerte de decir, oye, a mi pareja, no, hoy no puedo, entra tú y mañana ya entro yo, ¿no? Entonces la gente que está sola o que no tiene esos recursos, es muy fácil decir, oye, pues si tu hijo necesita un psicólogo, pues lo llevas. No, es que no es tan fácil, ¿eh? ¿Por qué? Claro. Porque la sanidad pública está súper saturada, a lo mejor, y yo lo veo desde mi escuela, que le dan la primera visita a los 6 meses, pero esa familia no tiene recursos económicos ni para llevar a su hijo a un especialista, ni pagar a una persona que les pueda ayudar en esa reorganización familiar, ¿no? En ese seguimiento. Entonces, la teoría es muy bonita, pero hay casos muy, muy complicados, ¿no? Yo los veo Claro. desde la escuela y dices, jolín, es que el sistema no ayuda a que las familias puedan intervenir, ¿no? Y se hace una bola muy grande que cuando explota muy fuerte, ¿no? Entonces, enseguida que veamos que una conducta de nuestro hijo nos preocupa, hay que alertar a la escuela para decir, oye, necesito ayuda, ayúdame a mover todos los papeles para poder ir a que nos puedan ver en algún sitio y nos ayuden a reorganizarlo todo, ¿no? Sí, tienes toda la razón y además en ocasiones podemos llegar a generar algún sentimiento de culpabilidad al Exacto. hablar tanto sobre crianza, ¿no? Sobre Uh -huh. consejos, sobre cómo intentar hacerlo de la mejor manera, que evidentemente todos queremos hacerlo mejor, eso es así, pero es cierto que hay situaciones muy complicadas en las que no es posible la presencia, ¿no? Pues siempre Exacto. que pues la paciencia, la calma, depende cómo estés tú también. Aquí encima, si se junta la adolescencia de tu hijo o tu hija con un periodo a lo mejor que la madre o el padre o ambos pues no tienen una buena situación, Exacto. enfermedades, Exacto, problemas, exacto. o sea, Claro, la teoría, yo en el libro lo que he intentado es explicar no, no, claro, claro. mis propias situaciones que he vivido, es decir, oye, que sí, que está muy bien que te formes, que tengas claro la paciencia, la amabilidad, la empatía, pero hay momentos que no vas a ser capaz. Pues no pasa nada, ¿no? Volvemos. Pero si lo que dices tú se suma a, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo dos adolescentes a la vez en casa, ¿no? Y además te puedes encontrar en una situación económica súper, súper complicada, ¿no? Y además tu pareja pues no lo ve igual que tú y no sientes el apoyo que necesitarías, ¿no? Porque, claro, cuando los hijos se hacen mayores hay que hacer una reestructuración también a nivel de pareja. ¿Por qué? Porque vuelves a tener espacios comunes. ¿Vale? Y entonces, si tú no te has cuidado lo suficiente, hay muchas parejas que pasan por una crisis enorme, ¿no? Porque nos volvemos a mirar, ¿no? Sin tener a nuestros hijos y si no has construido un proyecto de futuro, también se hace muy complicado, ¿no? Hay muchas veces que el adolescente no acaba de funcionar porque en casa sus padres, ¿no? La relación está muy, muy dañada, ¿no? Entonces hay que ir muy poco a poco, ir analizando todos los aspectos y sobre todo cuando se pueda el pedir ayuda, pero sin culparnos, ¿no? Yo muchas veces, o sea, el no culparnos, hay gente que también lo tome decir, yo no lo sé hacer mejor. No, hombre, tú Ya, tienes una responsabilidad claro, claro. porque tú eres el adulto referente, ¿no? Para ese Sí, sí. adolescente, ¿no? Pero, oye, yo me formo, intento cambiar, intento sobre todo el hacer mucha tribu, ¿no? Porque el estar en contacto con otras familias, vosotros habláis constantemente de esa tribu, ¿no? De el decir, oye, pues a mí me pasa lo mismo y eso me relaja. No es que lo esté haciendo mal, sino que es una característica de esta etapa tan complicada de acompañar con esa calma, ¿no? Entonces también hay que encontrar el punto medio y dejarse ayudar, ¿no? Sí, efectivamente la tribu es fundamental y el desahogo Exacto, también, exacto. y informarnos, estar abiertos a escuchar todo lo que se dice alrededor y también, y ya para ir cerrando, que cuando siempre me viene la reflexión cuando escucho a personas adultas hablando sobre sus traumas de la infancia o de la Uh -huh. adolescencia, ¿no? Que son etapas pues eso, intensitas, ¿no? Sobre todo la Sí. adolescencia, que ahí surge mucho conflicto. Siempre pienso, o sea,
la mayoría de la gente lo comenta, ¿no? Bueno, pues esto lo arrastro de mi casa, tal. Ujú, Muchísimas entrevistas traen a exacto, colación esos traumas o esos problemas que han exacto. derivado en luego X conflictos en su vida adulta. Y a la vez digo, jolín, como ya sabemos de sobra, la importancia que tiene la crianza y la educación y que el Ujú. clima en casa y que se hagan las cosas bien desde pequeños y la poca importancia que se le da a la crianza, a la paternidad, a la maternidad, cuando Exacto. tenemos clarísimo lo que Mi implica. Mira, yo muchas veces que, trabajo con maestros jóvenes también, ¿no? Y les escucho hablar de las tutorías que han tenido con las familias y, ¿no? Y siempre les digo: "Jo, qué fácil es ser maestra, qué difícil es ser mamá", porque a mí me ha pasado, es muy fácil es más fácil ser maestro y dar consejos a las familias, ¿no? Hay que dedicar 10 minutos a la lectura, hay que dedicar no sé qué, hay que dedicar, y dices: "Guau, pero sí, es que no puedo", sí, casi respirar, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ser muy consciente de su responsabilidad, ¿no? Porque al final nosotros hemos decidido ser papá y mamá. Sí que es verdad que hay niños que lo ponen más difícil, ¿vale? O más fáciles. Entonces hay que analizar también qué tipo de educación hemos recibido nosotros, ¿no? Si yo he recibido una educación súper estricta, pues inconscientemente me va a llevar a copiar el patrón que recibí yo en casa, ¿no? Entonces, desde bien pequeños, lo que yo siempre, yo también acompaño a familias con niños pequeños, decir, oye, hay que construir entre papá y mamá, ¿no? Un patrón educativo nuevo, ¿no? Donde cojáis todo lo bueno que hemos tenido todos y intentemos apartar todo lo malo, ¿no? Entonces, hay que encontrar un modelo educativo asertivo, ¿no? Respetuoso, paciente, pero claro, si yo vengo de una familia donde no ha habido ningún límite, pues me va a costar mucho, ¿no? Y es cuando yo sobreprotejo, ¿no? Porque, o si he recibido una sobreprotección de mis padres, pues yo tiendo a hacerlo, ¿no? Entonces, primero es analizar qué tipo de educación yo he recibido, qué heridas emocionales puedo haber tenido y por eso decíamos el trabajo tan importante que aparte del niño lo hagamos los adultos, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor estoy copiando un patrón de conducta exactamente que tuvo mi madre conmigo o mi padre y lo estoy llevando a mi hijo sin ser consciente de ello, ¿no? Por eso decíamos que nos tenemos que formar, pero no solo en la adolescencia, sino desde que empezamos a ser padres. También te digo que las redes sociales nos ayudan mucho a formarnos. El seguir a mucha gente muy potente que vosotros vais invitando a vuestro escuchar podcast, leer posts de Instagram de gente que sepas que tiene ganas de compartir, también ayuda mucho a crecer, ¿no? Como papás y mamás y al final hacer esa tribu que tanto necesitamos, ¿no? Decir, oye, yo creo que no existe ningún mamá o papá perfecto, aunque tú tengas 200 carreras relacionadas con la Bueno, pedagogía, llevas, en mi caso, ¿no? Llevo casi 30 años siendo docente y no me equivoco cada día, pero me equivoco un día sí, otro no, ¿no? Entonces es ser consciente de lo difícil que es esto de la maternidad, pero sí con la responsabilidad de querer cambiar cosas que no van funcionando, ¿no? pues con ese objetivo yo creo que ha quedado bastante patente en la entrevista. Creo que ha quedado muy, bueno, pues bien entendida la idea del libro. Yo animo a nuestra audiencia a que se Muchas acerque gracias. a el privilegio de vivir con un adolescente, es verdad que es un reto increíble, Enorme. enorme, pero que no está exento de diversión y de aprendizaje también muy importante, me parece eso, ¿no? Que decías también que nos sirve a nosotros también para aprender mucho Ujú. con ellos, ¿no? Que Además es realmente es que un reto alucinante. yo creo que lo más bonito de haber escrito el libro, porque escribir un libro, bueno, tú lo sabes, es un reto muy grande, ¿no? Y yo decía, pero esto estamos a punto de lanzar la cuarta edición y sobre todo de la gente, ¿no? Que me escribe, ¿no? Sobre todo por redes, por Instagram y me dicen, wow, ¿cómo me ha ayudado, ¿no? Qué bien. Y es decir, pues vamos a montar ese tribu, vamos a pedir ayuda y que estamos al final todos en el mismo barco con un objetivo común, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que crezcan y desarrollen las habilidades necesarias para hacer frente a ese entorno que es súper complicado, ¿no? Totalmente. Pues, Sonia, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, Mónica.
Y de verdad, enhorabuena por el Muchas éxito gracias. del libro. Está genial ahí la cuarta edición y que haya Sí, muchas más. Y que te leemos y te seguimos a través de redes y de tus colaboraciones y participaciones en medios. Así que nada, os dejaremos en las notas del programa a todos los que estéis interesados la información sobre el libro de Sonia, así como su red en Instagram y su blog también para que lo podáis consultar y leer. Muchas gracias, Sonia. a Un ti, placer. Mónica, por la invitación. Amigos, nos vamos. Espero que os haya resultado interesante este episodio y volveremos con un nuevo programa de Buenos Días, Madresfera. Adiós.